Hola, soy Adriana y vengo a hablar del libro Sentir los colores. Este libro está escrito por María del Carmen de la Bandera y es de la editorial Bambú. El libro está recomendado a partir de 12 años y trata de valores y fútbol. Tiene 91 páginas. El libro está narrado en primera persona por Quique, que es el protagonista, que nos cuenta capítulo a capítulo cómo está viviendo esto de estar metido en un grupo de radicales y cómo va viviendo ya que tiene problemas familiares y en el colegio. La historia de Quique se gira en torno a tres ejes principales, que son su familia, ya que sus padres se están divorciando y no lo está pasando muy bien, y dice que solo le queda su abuelo y su perro Lobby, que comparten la misma afición por el fútbol. El segundo eje es en el colegio, porque sus notas están cayendo en picado y hay una rivalidad entre dos grupos de alumnos en su misma clase, ya que no comparten la misma afición por el mismo equipo de fútbol. Y el último eje es la incursión en el mundo de los radicales, que se metió por culpa de una persona que conoció y pues lo metió en ese grupo y terminó sufriendo bastante. Sí que vivió bastantes cosas que no olvidará, pero le hicieron pasar malos tragos y pues un día, sin darse cuenta, va a encontrarse en una situación en la que dice: no sé cómo salir, necesito ayuda, quiero volver a ser el de antes, quiero estar como antes. Y la verdad es que está muy interesante el libro, termina bastante bien. Sinceramente me gustaría que hubiera otra segunda parte, pero bueno, un final abierto. Si os leéis el libro os fijaréis que los nombres de los equipos de fútbol y de los jugadores son muy parecidos a los de la realidad. Por ejemplo, el Real Majestic, el Leti Madrid y por ejemplo Holgado, Ponientes, nombres familiares. Yo recomiendo bastante este libro, es muy interesante, muy fácil de leer y te lo puedes leer en una tarde y puedes decir: oh, voy a volver a leérmelo, está interesante, después de habértelo leído, por ejemplo, hace un mes. A mí me gustó mucho, sinceramente, y la historia está basada en hechos reales. Cuenta la escritora que dice que no quiere plasmar sinceramente todo lo que ocurrió de verdad, pero sí que lo va a resumir y decir como con otras palabras y no va a poner vulgarismos y palabras que no sean adecuadas y que queden ahí impresas en el libro, porque lo va a leer más gente. Sinceramente, me gustó mucho. Hola, mi nombre es Antía y soy alumna del segundo de la ESO, del Colegio Galeno. Quiero presentaros este libro, Momo, escrito por Michael Ende, con ilustraciones del propio autor y publicado en 1973. Los protagonistas de esta historia son Momo, Beppo y Gigi, pero también hay otros personajes fundamentales en la historia, los hombres grises. El libro se divide en tres partes. La primera, Momo empieza a ser querida por todos, porque tiene el don de saber escuchar y comprender los problemas de los demás. En la segunda, aparece un extraño hombre gris, que compra el tiempo de la gente, y entonces Momo se queda sola. Y sucede lo inesperado, la gente tiene cada vez menos tiempo libre. Y todo comienza a cambiar. Momo se da cuenta de que la única persona que puede ayudarla es una tortuga llamada Casiopea, que la dirigirá hasta el maestro Ora, para devolver el tiempo a toda la gente. En la tercera parte,
Momo decide enfrentarse a los hombres grises y rescatar la última flor horaria que existe, para que todo vuelva a ser como antes. En mi opinión, se trata de un libro para todas las edades, donde se habla de que perseguir el éxito profesional o el dinero como único fin solo trae la infelicidad. Quiero terminar leyendo una frase del libro. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Casi todos se limitan a tomarla, como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Os animo a leer este libro. Espero que os guste tanto como a mí. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Bueno, yo voy a hablar de un cuento que se titula Cuento de Navidad, hecho por Charles Dickens y la adaptación de Pablo Antón Pascual. Bueno, este libro va de que un señor llamado Scrooge, que es un hombre solitario y enfadado, que no celebra la Navidad ni ningún tipo de celebración, que solo piensa en ganar dinero y en su trabajo, y que le da igual su familia y todo tipo de amigos. Este señor es invitado por su sobrino y por algunos de sus socios, pero él lo rechaza de una manera bastante de una forma mala, ¿no? Y bueno, él cuando va a entrar a casa y ya ha rechazado a esas personas, él entra y se encuentra con un fantasma que era su antiguo socio, que se había muerto hace unos años, y que le explica todo lo mal que lo hizo estos años y que necesitaba de una forma cambiar, que necesitaba cambiar, que no podía seguir así y lo mal que lo iba a hacer estos años. Y entonces él llegó a un punto en el que le dijo que iban a venir tres espíritus, el del pasado, el del presente y el del futuro, y que tenía una única oportunidad para cambiar, que si quería cambiar, que cambiara. Y Scrooge lo afrontó y dijo que lo iba a hacer, o sea, que estaba preparado para que vinieran, y vinieron. Y bueno, primero vino el del pasado. El del pasado primero le enseñó cómo había sido a su edad juvenil y cuando era más niño, o sea, infantil y juvenil. Y le muestra cómo era antes de su actitud actual, que fuera una persona así, ¿no? Un viejo avaricioso que solo le importa el dinero. Y después le enseña también, o sea, viene del presente y le enseña a otras personas que están celebrando perfectamente la Navidad y que lo están pasando muy bien. De hecho, hasta su sobrino, el que le invitó, y también una familia de uno de sus empleados llamado Bob, que a pesar de que están escasos de dinero, pues siguen celebrando la Navidad. Y también teniendo un hijo que se llama Tim, que está bastante mal. Y luego, por último, le viene el del futuro, el espíritu del futuro, y le enseña cómo va a ser su casa dentro de poco, que va a estar lleno de pobres. Le enseña, pues cómo va a acabar él, que va a acabar muy mal. Le enseña su tumba y le enseña
pues lo solitario que va a estar toda su vida como no cambie. Y entonces, después de ver su tumba, después de ver todo eso, él decide cambiar, pide por favor, le suplica a los espíritus al espíritu que le dé una última oportunidad, y cuando se lo pide, en el momento de que se lo pide, Scrooge despierta de su pesadilla y se convierte en un hombre generoso y amable, y que celebra la Navidad y ayuda a los demás, a la gente que le rodea. Bueno, yo recomiendo este libro, aparte de que, no es muy largo, son sobre 100 y pico páginas. Bueno, no estoy seguro. 111. Y bueno, ya no solo por la imaginación de este libro, sino también que tiene una enseñanza, y es que no todo es trabajo y no todo lo imprescindible es el dinero. Sí, el dinero es importante, pero no es lo más importante. Y que hay momentos de trabajo, pero también hay momentos alegres y que hay que pasar con la familia. Y también es que es importante querer dinero, obviamente, porque el dinero es imprescindible para vivir, pero no podemos pasarnos, porque en el momento que te pasas ya es excesivo. Y bueno, que esta es mi presentación y espero que te guste. Hola, soy Aroa Pérez Alonso y hoy os voy a hablar sobre el libro que escogí, que es Cuando me veas, de Laura Gallego. Me lo leí la semana antepasada porque me iba de viaje y quería entretenerme en el trayecto. Y resultó ser un libro que me gustó bastante y pues por eso lo recomiendo, porque me entretuve bastante leyéndolo y creo que merece la pena. Bueno, hablando un poco sobre la autora, que es Laura Gallego, nació en Valencia y es una autora de literatura infantil y juvenil, especializada en la temática de fantasía. Y para resaltar así un poco, tiene varios premios, como el premio El Barco de Vapor y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Hablando de los personajes de este libro, tenemos a la más importante, que es Valentina, que también la van a llamar Tina, que es una niña con muchas inseguridades y miedos que va a tener que afrontar más adelante, y es muy tímida y le cuesta mucho hacer amigos. Después tenemos a Salima, que es todo lo contrario, es una niña muy extrovertida, que tiene muchos amigos y que le gusta mucho socializar, que más adelante se va a convertir en la mejor amiga de Tina y la va a ayudar mucho. Y después tenemos a Rodrigo, que va a ser un compañero en las aventuras, por decirlo de alguna manera, de Tina y Salima. Los hermanos de Salima, porque vive en una familia numerosa y pues son bastantes. Y la madre de Tina. Esos son como los personajes más importantes que hay que destacar en este libro. Vale. Ahora os voy a hablar un poco del tema del libro. Pues Valentina, o Tina, que es como la voy a llamar a partir de ahora, el último día de colegio tiene que vivir como le hacen bullying a su mejor amiga. Y como ya hemos dicho, Valentina es una niña con muchos miedos y que lo suele pasar mal. Y al final la acaban persiguiendo a ella, lo que hace que se acabe escondiendo en el cuarto de la limpieza del colegio. Allí es donde vive su primera experiencia con lo que va a ser el tema del libro, la invisibilidad. Tina, como ya hemos dicho, tiene mucho miedo y no sabe controlarlo. Entonces, allí como que su miedo se transforma en invisibilidad y le ayuda a superar las cosas que le cuestan. Allí, en el cuarto de la limpieza, se vuelve invisible y hace que sus agresores, cuando entren, no puedan verla. Entonces ella sale y no pasa nada. Pasa el verano y no sabe nada de la invisibilidad, no le ha pasado nada. Pero a la vuelta a clases vuelve al instituto, un lugar donde va a tener que hacer nuevos amigos, que es algo que a ella no le gusta porque le cuesta. Allí conoce a Salima, una niña que es todo lo contrario a ella, que es muy sociable y le gusta mucho hablar con la gente y tiene muchísimos amigos. Salima le va a ayudar en todos estos temas y va a ser un gran apoyo para ella, y le va a ayudar también más adelante a manejar su invisibilidad, porque ella no sabe manejarla y solamente al principio aparece cuando tiene miedo, pero más adelante ella sabe controlarla y puede hacerse invisible
y volver a aparecer, porque tampoco sabía cómo volver a aparecer, entonces se encerraba en su cuarto hasta que se pasase el efecto. Bueno, en el instituto viven otra experiencia donde Tina también lo pasa muy mal, que es que un niño se suicida y pues Tina a partir de ahí decide que lo que quiere hacer con su invisibilidad es ayudar a la gente para que no lo pase mal, ayudar a los inocentes y como descubrir a los agresores y a las personas que están haciendo daño. Y a partir de ahí va a aprender a manejar su invisibilidad y van a pasar muchas cosas. Y al final pasa algo muy inesperado que no os voy a contar porque si no pierde la gracia. Es un libro que, como ya he dicho, personalmente me gusta mucho y me parece bastante entretenido de leer. Pasan muchas cosas que hacen que quieras seguir leyendo. Como son distintos casos, pues quieres seguir leyendo a ver qué pasa en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente y estás enganchado. En conclusión, este libro trata sobre que Tina va a aprender a manejar sus miedos, inseguridades y su invisibilidad para ayudar a la gente que más lo necesita y destapar a los agresores con todas las cosas malas que hacen. Ahora voy a leer el fragmento que yo escogí porque creo que es necesario para entender la historia, que es la primera vez que Tina se hizo invisible. La primera vez que Valentina Reyes se volvió invisible estaba escondida en el armario de la limpieza de su colegio. Entonces tenía 9 años y se había metido allí, muerta de miedo, rezando para que su perseguidor pasara de largo sin descubrirla. No había muchas posibilidades de que eso sucediera. El armario de la limpieza era pequeño y estaba abarrotado de trastos. Trató desesperadamente de encogerse en un rincón, consciente de que Kevin Ramírez la encontraría en cuanto abriese la puerta. Oyó los pasos y las voces de Kevin y sus amigos en el corredor. ¿Por dónde se fue? La ven, la ven. Mira allá adentro, Kevin. Los pasos se acercaron. Tina gimió aterrada. La puerta se abrió con violencia y ella cerró los ojos y se cubrió el rostro con las manos, como si así pudiese escapar de la luz que la bañaba por completo. Hubo un breve silencio. Tina no habló ni se movió, temblando ante la enorme presencia de Kevin frente a ella. Y entonces su voz resonó como un resoplido de un búfalo. No está, Pam. Me quedo con este fragmento porque creo que es la experiencia que va a hacer que Tina descubra que es invisible y Kevin no la... Bueno, pues eso ha sido todo en cuanto a este libro. Espero que os haya gustado y que alguien se anime a leerlo porque está bastante bien. Y bueno, pues muchas gracias por la atención. Y ya. Hola, me llamo Arturo, de segundo de la ESO, y voy a presentar este libro, que se llama El coronel no tiene quien escriba. Se publicó en 1962. Su escritor es muy famoso, Gabriel García Márquez. A ver, os voy a contar de qué trata el libro. El libro trata de un coronel que tenía una mujer con problemas respiratorios, asmática, con los huesos muy frágiles y con dolores de espalda, por eso tenía que estar siempre en la cama. También tuvo un hijo, y digo tuvo porque se murió en un atentado político. El título se llama así, El coronel no tiene quien le escriba, porque todos los viernes iba a recoger o a intentar recoger el correo de una carta que explicaba el porqué de cómo mataron a su hijo en un atentado político. Y una curiosidad, tenían un gallo que lo alimentaban. El gallo era de pelea y todo el pueblo se lo quería comprar. La mujer, como no tenía muchos recursos, quería venderlo, pero el coronel se negó y nunca se lo vendió a nadie. Hola a todos y a todas, soy Beltrán y hoy os voy a hablar sobre un libro.
El libro se titula El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry en 1951, en Buenos Aires, Argentina. El libro, ya que está escrito en francés, porque Antoine es un francés, está traducido por la editorial Salamandra. Y una cosa que me parece muy interesante de este libro es que tiene también el texto original en francés al final. Las acuarelas que tiene dentro del libro están hechas también por Antoine. Y la más interesante es la de aquí atrás, la del Principito. Este libro trata de un aviador que se queda atrapado en el desierto y sobrevive gracias a sus alucinaciones. El aviador se encuentra con otro chico, el cual viene de otro planeta que él lo llama como el Principito. Cuando el piloto intenta arreglar su avioneta, el Principito le cuenta su historia, de su vida y de los viajes que tuvo. Los personajes principales como de la historia son el Principito y el piloto. Cuando leí este libro me sentí como cuando era pequeño, como cuando soñaba y recordaba algunas aventuras que tuve con mi hermana o con mi madre. En mi opinión, este libro me gustó, ya que cuenta las aventuras que le ocurrieron a un chico y las frases, una de las frases que más me dio gracia fue en el capítulo 11 que decía: esto es más divertido que la vida del rey. Bueno, pues aquí remata un breve resumen sobre el Principito. ¡Chao! Este libro es una edición especial llamada El Gran Libro del Reino de la Fantasía. Es por eso que el libro es mucho más grande que los otros de Jerónimo Stilton, ya que un libro normal de estos contiene unas 300 páginas aproximadamente y este contiene 577. En este libro, el ratón protagonista Jerónimo Stilton tiene que desplazarse por el reino de la fantasía a lomos de un fénix plumas de fuego, en busca de 7 tesoros legendarios que se encuentran cada uno en un lugar más misterioso que el anterior. Yo recomiendo este libro, ya que aunque muchos puedan pensar que es un libro infantil por varias características que posee, para nada, ya que el objetivo principal de este libro es transmitir una serie de valores sobre la valentía y la amistad. Hola a todos y a todas, soy Carolina y os voy a hacer un resumen de Harry Potter y la Piedra Filosofal 1. La autora de este libro es J.K. Rowling, una autora que recibió muchos premios, como el Premio de Asturias. Este libro está dirigido para personas de 10 a 15 años, pero yo lo recomiendo para cualquier otra edad. Este libro no consta de ninguna ilustración, es todo letra. La única ilustración que tiene es la portada. Voy a empezar por un breve resumen. Harry Potter era un niño que, por problemas familiares, tenía que vivir en la casa de sus tíos, los cuales le trataban súper mal. Harry Potter tenía que dormir debajo de las escaleras en una especie de desván. A esta casa empezaban a llegar un montón de cartas, pero la familia de Harry Potter no dejaba que él las leyese. Pero un día Harry Potter fue capaz de leerlas y vio que era una carta sobre un mago que se llamaba Hagrid. Un día, Hagrid se llevó a Harry Potter hasta Londres. Pasado un tiempo de aprendizaje de brujería, magia, volar con escoba y muchas cosas más, lo que tenían que hacer Harry Potter y los aprendices era proteger la piedra filosofal para que Voldemort resucitase. Harry Potter y sus amigos fueron castigados por uno de los maestros y tuvieron que pasar toda la noche en el bosque. Allí encontraron animales como los unicornios o animales con 3 cabezas. Para tranquilizar a los animales y coger la llave, les tocaron la flauta. Fueron capaces de coger la llave y consiguieron la piedra filosofal. Al día siguiente, por la mañana, todo el mundo les estaba aplaudiendo a Harry y sus amigos porque era un logro muy importante. También os recomiendo que os leáis todos los demás, que son estos de aquí.
Espero que os haya gustado y que os animéis a leerlo. Adiós. Soy Claudia y voy a hablaros sobre este libro. Se titula 2 años de vacaciones y fue escrito por primera vez en 1888 por Julio Verne. Pero yo me leí esta adaptación que es de Jesús de Cos. Este libro trata sobre 15 niños ingleses y franceses de edades entre los 14 y los 8 años, que fueron en un viaje por la costa de Nueva Zelanda en goleta. Cuando iban por el océano, se encontraron con una gran tormenta. Entró agua en la embarcación, se cayeron las astas, se soltaron las velas, etc. Cuando la tormenta ya se había calmado y la niebla ya se había difuminado, los niños vieron de lejos tierra. Después de varios intentos de atracar en esa isla, lo consiguieron, pero la goleta sufrió grandes daños. Allí consiguieron organizarse lo suficientemente bien para sobrevivir. Cazaban, pescaban y vivían en una cueva. Y los más mayores educaban y enseñaban a los más pequeños. A menudo iban a hacer exploraciones por la isla buscando la forma de salir de ella. En una de esas exploraciones se dieron cuenta de que había más náufragos en esa isla. Entre ellos estaba una mujer y un hombre, que ayudaron a los niños. Los niños, la mujer y ese hombre, que resultó ser un capitán, lucharon contra los demás náufragos, que eran bandidos, y construyeron una embarcación para salir de esa isla. Cuando ya habían salido de esa isla y estaban navegando de vuelta a casa, una embarcación procedente de Nueva Zelanda los acogió y los llevó allí. Yo recomiendo este libro para gente que le gusta los libros de aventuras y leer durante tiempos largos. Gracias. El libro que escogí yo es el de Don Quijote de la Mancha, que es un hidalgo que enloqueció al leer muchos libros de caballería, llegando a creerse que era un caballero andante. Recomendaría leer El Quijote porque es un libro entretenido, ya que Don Quijote y Sancho Panza siempre les pasan cualquier tipo de aventuras. También es una obra que te hará reír con las hilarantes locuras propias de Don Quijote. Adiós. Hola, muy buenas a todos y a todas, yo me llamo Daniel Lombardero y hoy vengo a presentaros este libro llamado Harry Potter y la Orden del Fénix, escrito por J.K. Rowling, que es una chica. Lo primero que quería hablar del libro es que hay dos facciones de personajes, los buenos y los malos. Los principales son Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. Va sobre magia y hechicería. Es bastante bueno, os recomiendo comprarlo. Y un breve resumen de este libro: Harry Potter es un chico especial que tiene que derrotar a Voldemort, el enemigo. Hola, soy Diego Garrido y os voy a presentar esta novela que se llama Una novela criminal, que fue escrito por Jorge Volpi, que es un escritor mexicano al cual se le atribuyen varios premios, como en este libro que se le atribuye el premio Alfaguara de 2018. Esta novela trata de que el gobierno mexicano en 2005 no tenían los suficientes medios para atrapar a la gente que estaba metida en la banda del Zodíaco, y para tranquilizar a la población detenieron a estas dos personas, que era un mexicano y una francesa, el mexicano llamado Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez. Al poco de detenerles, que fue el 9 de diciembre de 2005, se supo toda la verdad, que era todo esto falso, que
lo habían preparado los medios junto al gobierno, pero aún sabiendo esto, el gobierno prosiguió con los juicios, cuales eran súper injustos, que violaban todos sus derechos, y todo esto se supo ya que varios agentes internacionales investigaron este tema a fondo y supieron la verdad, que violaban todos sus derechos y que era todo falso. Y desde entonces, obviamente, se lo confirmaron al gobierno francés de que todo esto era una farsa, pero que aún así seguían diciendo que era verdad. Y desde entonces llevan en disputa un buen tiempo el gobierno francés y el mexicano. Y esta disputa, todavía no me terminé de leer el libro, tiene 479 páginas, estoy por la 325 y por lo que tengo leído ahora siguen en disputa y ahora a saber cómo prosigue el libro. Voy a hablar del libro 1984, la novela del Gran Hermano. Autor: George Orwell era un escritor inglés que nació en la India británica. Fue autor de numerosas obras, pero es más conocido por sus obras distópicas donde critica el autoritarismo. Por ejemplo de esto son Una rebelión en la granja, que critica el comunismo, y 1984. Orwell en la Guerra Civil. George Orwell participó en la Guerra Civil Española como un voluntario de las Brigadas Internacionales, lo que demuestra sus ganas de luchar contra el totalitarismo. Fue por esto mismo por lo que abandonó la contienda tras que los soviéticos comenzaran a ganar poder dentro del bando republicano. El libro 1984 es una crítica a los gobiernos autoritarios y su control sobre la gente. En él se presenta un personaje imaginario llamado el Gran Hermano, que representa a los dictadores autoritarios que meten miedo a la población. También existen unos policías del pensamiento que representan el control sobre las ideas de la población. 1984 nos habla de Winston Smith, un señor de algo de más de 30 años que vivía en Londres. Londres estaba controlada por el partido, que gobernaba gracias a la policía del pensamiento, y cuyo supuesto líder era el Gran Hermano. Winston, un día, comienza a escribir lo que le sucedió a lo largo del día, y para cuando se dio cuenta, estaba conspirando contra el partido. 2 días después se toparía con una mujer que le dijo que le amaba y que se encontraría con él. Para no hacer spoiler, dejaremos el resumen ahí, donde Winston ha de decidir si la ignorará o si luchará contra el partido. Hola, soy Emma y hoy os vengo a recomendar este libro, titulado Sin noticias de GURB, escrito por Eduardo Mendoza. Este autor nació en Barcelona en el 1943 y a su paso ha escrito varias obras, como por ejemplo Los soldados de Cataluña, El laberinto de las aceitunas, El misterio de la cripta embrujada y La ciudad de los prodigios, estas 2 últimas premiadas con los premios de a la mejor crítica y La ciudad de Barcelona. Sin noticias de GURB es sin duda el libro más excéntrico de cuantos he escrito. No hay ni una gota de melancolía, así es como describe Eduardo a este libro. Ahora os voy a resumir un poco este libro y os voy a dar algunas causas por lo que lo recomiendo. Perdido en Barcelona, el extraterrestre GURB pone al servicio de su supervivencia la extraña cualidad de adoptar el aspecto que le plazca. En este caso, coge el aspecto de Marta Sánchez, la cantante. A su vez, su compañero, también alienígena, se pone manos a la obra en la búsqueda de GURB, que tiene lugar en la jungla urbana llamada Barcelona. Por su diario de 24 días podemos saber todo lo que le puede ocurrir a un extraterrestre en una ciudad como Barcelona. Este libro convierte la ciudad de Barcelona en una ciudad de desorden y que parece una carnavalada, ya que la que conocemos nosotros no se parece nada a eso. Y pone en el punto de mira la vida cotidiana, tanto del hombre como de la mujer. Yo recomiendo mucho este libro.
porque me ha enseñado cosas de la vida que yo no sabía. Por ejemplo, cómo conseguir el dinero. En este libro te enseña lo que no debes hacer para conseguir dinero. Y es súper divertido, ya que tiene muchas anécdotas graciosas, porque este extraterrestre no conoce la vida como la conocemos nosotros. Gracias por escucharme. Hola, buenos días. Hoy voy a sugerir a mis compañeros y a todos los que vean este vídeo un libro que se llama Rosa Parks. Está muy bien, tiene algunos dibujos y bastante letra, pero te puede gustar mucho o no, decisión tuya. Lo que sí más me gustó es de que va de que una chica negra que se llama Rosa Parks pues luchó mucho para que hubiese la igualdad en el mundo de blancos y negros, porque en esa época, cuando en 1913 pues había muchísima desigualdad. Había una fuente que era para los blancos y otra para los negros, y eso era mucha desigualdad. Zona B en los autobuses de blancos y otra de negros. En una ocasión Rosa Parks lo hizo primero porque en un autobús que estaba en su zona, pero un blanco la quiso echar. Y entonces el del autobusero echó a la negra, la Rosa Parks, y claro, pues llamaron a la policía y la arrestaron. Y después la soltaron y le pasó otra vez. Y ella luchó para que hubiese una igualdad entre blancos y negros, porque ella quería que hubiese una igualdad, pero le costaba mucho. Y al final, un día, lo consiguió. Y entonces ya se pudo sentar donde quisiese, podía beber de donde quisiese. Y bueno, se llama La lucha contra el racismo, el libro. Os lo considero, es de Palo Capriola, de Vices Vives. Si lo queréis comprar, está muy bien. No tiene bastantes letras y tiene también muchos dibujos que os puede interesar. Bueno, hasta aquí mi vídeo. Hola, soy Julio Fernández y el libro que os voy a recomendar son Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre es una trilogía que comienza con Los Juegos del Hambre, con este libro, y está seguida por En llamas y Sin sajo. La autora se llama Susan Collins y es conocida también por otros libros como la saga de Gregor, que es una saga de 5 libros de fantasía. En Los Juegos del Hambre te ponen en situación en una guerra futura en la que el territorio se acaba dividiendo en 12 distritos y en un Capitolio que gobierna a esos distritos. El Capitolio organiza todos los años en memoria a esa guerra unos Juegos del Hambre, que es una guerra en la que va un chico y una chica de cada distrito y pelean a muerte. En los Juegos del Hambre te ponen en situación los 74 Juegos del Hambre y te ponen en situación con 2 chicos, un chico y una chica del distrito 11 y te cuentan Pita Melark y Katniss Everdeen y te cuentan cuál fue la experiencia en los Juegos del Hambre, desde que le eligieron, hasta, pasando por los entrenamientos y hasta la guerra. A mí es un libro que personalmente me gustó porque te genera sentimientos como alegría, pena e incluso tristeza, y porque sobre todo cuando lo lees te mantienes en tensión y tienes una gran intriga por lo que va a ocurrir. En conclusión, es un libro al que yo os lo recomiendo
Y bueno, hasta aquí mi conversación, mi presentación sobre los Juegos del Hambre. Hola, soy Lola de segundo de la ESO y os voy a hablar del libro que he escogido para el trabajo del Booktuber de castellano, que es Tú siempre todavía. Este libro es un libro de comedia romántica que trata sobre la vida de un adolescente que se llama Jack. Este libro se divide en dos partes. En la primera mitad habla de la vida amorosa de Jack, que le va muy mal. Se enamora de la novia de su mejor amigo y está así durante mucho tiempo, hasta que un día, en una fiesta, conoce a una chica que se llama Kate. Se enamora perdidamente de ella y se hacen muy amigos. Quedan muchos días, muchas veces, y se hacen mucho más cercanos. Pero un día Kate muere de la nada. Un día, a las 3 de la mañana, Kate murió y Jack no sabía absolutamente nada. La madre de Kate llamó a Jack, le dijo lo que había pasado y Jack empezó a llorar, corrió por toda la casa, bajó por las escaleras para ir al hospital, pero cuando estaba bajando por las escaleras tropezó y se murió también. Y al morir en el cielo le dieron una especie de poder, el poder de transportarse en el tiempo. ¿Para qué se lo dieron? Bien, para salvar a Kate de la muerte. Y el resto de la mitad del libro va de cómo intenta salvarla. ¿La salvará? ¿No la salvará? Eso ya es vuestra cosa. Si queréis compraros el libro, yo os lo recomiendo mucho porque a mí me tiene muy enganchada. Y aún encima en estos días que estamos de cuarentena, creo que os puede venir muy bien para entreteneros, porque no hay muchas cosas que hacer aparte de estudiar. Y esto era todo lo que tenía que decir sobre este libro, que es mi recomendación, y espero que os haya gustado. Un saludo y espero que lo estéis pasando bien, porque no hay mucho que hacer. Hola, soy María y vengo a hablar de los libros que estoy leyendo actualmente. La colección se llama You y está compuesta por 4 libros, en los cuales en los 3 primeros están contados por la chica, que se llama Aiden, y el último está contado por el chico, que se llama Tyler. La colección está escrita por Estelle Mascame, que comenzó escribiendo en Wattpad y al ver que sus libros tenían tanta popularidad, pues decidió escribirlos en físico. El primer libro trata de una chica que se llama Aiden que vive en Portland con su madre, ya que sus padres están separados y su padre se fue a vivir a Los Ángeles. Entonces su padre le dijo si quería pasar con ellos el verano y conocer a su familia por parte de padre. Y ella aceptó, aunque en el fondo estaba empeñada en que se iba a aburrir, que no se le iba a pasar bien, que sería un rollazo porque tendría que cuidar a sus hermanos pequeños, porque como ella sabía que tenía hermanastros, pero no sabía qué edades tenían. Entonces al llegar se llevó una sorpresa, ya que sus hermanastros, el mayor de todos, se llamaba Tyler y le llevaba 1 año. Luego estaba el mediano, que se llama Jamie, y el pequeño, que se llama Chase. Y Tyler y sus amigos le llevaron a conocer toda la ciudad y se acabaron enamorando, Tyler y Aiden. En el segundo libro, trata de que Tyler ya se graduó. Entonces se fue a vivir a Nueva York y a dar unos cursos, ya que él sufrió de pequeño violencia doméstica y tiene que y quería explicarle a la gente pues cómo se sintió o qué hacer con más compañeros. Entonces le dijo a Aiden si quería pasar con él el verano allí en Nueva York. Y ella tuvo un problema, que tenía 2 opciones: estar con el chico del que estuvo enamorada durante 2 años o pasarse el verano con su novio. Y pese a todo, Tyler era su hermanastro, así que decidió irse con él a Nueva York a pasar el verano.
En el tercer libro, Aiden no quiere saber absolutamente nada de Tyler, ya que él la abandonó cuando decidieron contarle al mundo que aunque eran hermanastros, eran pareja. Y Tyler la dejó sola y ella no podía más, porque eran muchas críticas, el odio de su padre, el odio de Jamie. No, para ella era un infierno, no solo tenía a su mejor amiga, a su madrastra y a su madre que se mudó a Los Ángeles con su nuevo novio. Y como ya expliqué, el último libro habla de la vida de Tyler y cuenta cómo era su vida cuando su padre le maltrataba y cómo era su vida actual, cómo se sentía, su trabajo, que era ser camello, porque decía que de alguna manera tenía que olvidarse de todo lo que hizo su padre, y qué cosas hacía y cosas así. Y es el libro que estoy leyendo ahora mismo, que me quedan unas 200 páginas, pero tampoco tanto. Los libros alrededor tienen unas 600, pero se leen fácil, ya que es un libro entretenido y yo se lo recomiendo a la clase porque gusta mucho estos tipos de libros de juventud, de amor entre jóvenes y cosas así. Entonces yo creo que está muy bien y que puede gustar a todo el mundo. Chao. Hola, soy María y yo os recomiendo el libro Morir no es nada de otro mundo, que es de Carlos Villasesto y la editorial es EDEBE. El libro va de un niño que se llama Leo, y Leo tenía un problema muy grande, ya que estaba lleno de exámenes y unos señores se presentaron para quitarle la casa. Pero a Leo no le parecía bien, entonces Leo se dio cuenta de que en su casa había algo importante que los señores querían. Pero lo tenía que averiguar solo, porque no se lo podía contar a nadie, ni a sus amigos, solo a su familia, porque si se enteraba alguien, las cosas empeorarían mucho. Entonces, más tarde, Leo se murió. Y por el día era un niño y seguía con la historia, pero por la noche era un fantasma. Y yo os lo recomiendo porque es muy entretenido y además tiene sonidos y imágenes. Si vas a www.morirnosnadadelotromundo.es, y aunque tenga muchas páginas, al ser divertido, pues se te pasan rápido. Hola, os voy a presentar este libro que es súper corto y súper divertido. Se titula Cartas de invierno. Trata sobre un chaval que se llama Adrián y que su amigo quiere ir de vacaciones a conocer Galicia. Y no puede porque se pone enfermo. Entonces se va de viaje y le va escribiendo unas cartas. Unas cartas cada día, contándole cosas, que va haciendo, de todo. Le va contando lo que va haciendo cada día, de todo. Se van comunicando como en sí entre ellos. Después, más adelante, hacia el final del libro, se van encontrando misterios de que, por ejemplo, le van llegando como mensajes en un fax, mensajes como soniditos, van como escuchando soniditos y también le va llamando el teléfono, se va escuchando el teléfono y más o menos es de lo que trata más o menos el libro. Es un libro que tiene mucha historia de que Agustín Fernández Paz es un autor que ganó los premios de premios Rañolas en 1900
En 1995, lo pone aquí, en 1995 ganó un premio llamado Rañolas y más o menos es esto, es un libro divertido, de misterios y más o menos es lo que es. Para este libroforo me gustaría recomendaros Billy Elliot. La madre de Billy ha muerto y su padre lo manda al gimnasio porque es lo que él hizo de pequeño. Pero a Billy no le gusta el boxeo, él se siente apasionado por el ballet, pero su padre cree que eso no es para chicos como él. Esta historia es emocionante y muy bonita, creo que os puede interesar. Hola chicos, soy Nicolás y este es mi primer booktube. En esta ocasión os voy a hablar sobre la trilogía de las Crónicas de la Torre, compuesta por 3 libros. El Valle de los Lobos, La Maldición del Maestro y La Llamada de los Muertos. Mi favorito es el segundo, ya que es uno que me emociona más, porque la teoría ya es más concreta y ya se centra más en la magia. La editorial es SM y su escritora es Laura Gallego García, también escritora de las Memorias de Lily. La trilogía trata de una niña llamada Dana, que vive de 6 años, que vive en una granja con su familia, compuesta por su madre, su padre y sus hermanos, los cuales la tratan muy mal. Un día Dana fue a pasearse y conoció a un chico llamado Kai, que a base de esfuerzo y de bastantes días hablando con ella consiguió su amistad. Un día corriente, dando un paseo con Kai yendo a coger agua, se encontraron con un señor mayor de mediana edad que les preguntó hacia dónde se iba al pueblo. Quería buscar a una chica, y la chica que buscaba era ella, pero él no lo sabía. Después de bastante tiempo hablando, el señor de largas barbas y túnicas blancas se llevó a Dana a una torre, diciendo que le iba a enseñar a leer y iba a ser como una escuela. Evidentemente, Kai la acompañó. En la torre no estaban ellos solos, estaba también la cocinera y un elfo que ya llevaba 200 en la torre. Se llamaba Fenris. No una escuela convencional, sino que era una escuela de magia. Después, pasados unos años, Dana, leyendo libros en la biblioteca de la torre, descubrió que en los bosques en los que estaba situada la torre, habitaba un unicornio. Y Dana, acompañada de Kai, decidió ir en su búsqueda. Pero fue en su búsqueda sin el permiso del maestro, ya que su maestro no creía en los unicornios y no quería que perdiera el tiempo yendo a buscar un unicornio que seguramente él creía que no existiera. Después de Dana estar varias noches, semanas, días y meses intentándolo, encontró el unicornio. Y Dana descubrió un gran secreto, que hizo que todo cambiara. Esta trilogía a mí sin duda me encantó. Si a vosotros os gustan libros de magia, de aventura y especialmente de amor, os recomiendo sin duda esta trilogía. Bueno, yo soy Sara y voy a hablar de El diario de Ana Frank. Este libro cuenta la historia de una familia judía que son los Frank. Es una familia bastante acomodada. Viven en una casa y tienen sus vidas. Al principio del libro empieza contando pues cómo es la vida de Ana desde el día de su cumpleaños, que es donde le regalan el diario. Bueno, pues se va pasando la historia y cuentan cómo se tienen que refugiar en una guardilla anexa a donde trabajaba el padre de Ana, ya que son perseguidos por los nazis. Se pasan ahí pues varios años y pues es la historia desde la perspectiva de Ana, que es lo que va escribiendo pues su rutina y cómo están ahí. Y bueno, al final del libro hay una parte que no está escrita por Ana, ya que son delatados y pues 2 meses antes de que acabase la guerra pues son trasladados a un campo de concentración. Yo creo que es un libro bastante fuerte de leer
pero que aún así pues te están contando la misma historia que te cuentan pues muchos libros de texto, solo que desde una perspectiva real. Entonces yo lo recomendaría al 100%, ya que me pareció un libro súper entretenido y que verdaderamente puede leer cualquiera.